La primera entrevista del día de hoy. Ya pasó el platito fuerte, pero bueno, ahora vamos a tener otro gran plato fuerte que tenemos en comunicación vía telefónica. Tenemos en comunicación vía telefónica con el historiador y discípulo de un gran pensador nacional que todavía sigue vigente en todos los corazones de los compañeros del movimiento nacional y popular, que es Norberto Galazo. Hola Norberto, ¿cómo estás? No, Norberto Galazo no, sería Maximiliano. Maximiliano Moronsic. Hola. Hola Kevin, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto de saludarte. Bien, che. Maximiliano, para vos, ingresando un poco a esta entrevista, para vos, ¿qué relación hay entre la historia y el pensamiento nacional? Bueno, yo creo que hay una relación directa, muchas veces compleja, a veces un poco ambigua, pero fundamentalmente necesaria porque aquellos que creemos que la historia es la política del pasado, estamos convencidos que el pensamiento nacional es el mejor de los instrumentos teóricos de análisis para analizar justamente, para comprender el desenvolvimiento de esas luchas políticas del tiempo pasado, que son las luchas políticas del tiempo presente. Yo no creo que sea muy esclarecedor, por lo menos para aquellos que entendemos que la historia es la política del pasado, no contar con el pensamiento nacional como insumo teórico. Sí. Hola Maximiliano, Sebastián te habla en este momento. Y eh, ¿cómo ves ahora, digamos, el pensamiento nacional, digamos, se está enseñando en la academia, en las universidades, en las escuelas de historia, en los departamentos, o ha quedado relegado, digamos, o ha sido, digamos, desplazado por otras corrientes? Hola Sebastián, muy buenas tardes. Primero que nada te saludo. Bueno, en realidad la presencia del pensamiento nacional en el ámbito universitario es compleja porque durante muchísimos años estuvo totalmente ausente, raleado de los programas de estudio, de los diseños curriculares de las distintas carreras de las distintas universidades. Recién allá por fines de los años 60, la década del 60 del siglo XIX, o la década del 70 más específicamente con las cátedras nacionales, hubo una suerte de penetración de algunas ideas del campo nacional popular en el ámbito académico a través del trabajo de hombres como Juan José Hernández Arregui, por ejemplo, el mismo Raúl Scalabrini Ortiz, que ya había fallecido, sus libros comenzaron a circular, Arturo Jaureche, y indudablemente en el momento más álgido de la vida universitaria de aquellos años, que fue durante el rectorado de Puiggrós en la UBA, en el interregno del 73 al 74. Después, bueno, por supuesto, la dictadura genocida barrió con todo, y con la renovación de los claustros en la década del 80, el pensamiento nacional volvió a estar ausente porque justamente fue ese mitrismo renovado o remozado, aquella vieja historia liberal ahora tamizada por algunas perspectivas novedosas como la escuela francesa de los anales, las que tomaron el control y la batuta de los diseños curriculares y de las cátedras universitarias. Podría decirte que esta hegemonía duró hasta el 2001, donde los sectores medios de las sociedades, digamos, de las clases medias urbanas, básicamente comenzaron a preguntarse por el destino del país. Y ahí surgió nuevamente, con más vigor, creo yo, empujado por la fuerza y la obra de Norberto Galazo, entre otros, una nueva presencia del revisionismo histórico que comenzó lentamente a anclarse, te diría más que nada, en las universidades nuevas del conurbano que fueron creados durante el kirchnerismo. Y hoy, por hoy, bueno, la cosa está bastante peleada porque la universidad tradicional sigue con la formación, digamos, del mitrismo renovado en el siglo XXI, y nosotros, los que estamos en el campo del revisionismo histórico, damos la batalla en aquellas tribunas donde nos invitan a participar con seminarios o con actividades de extensión cultural, y en alguna que otra cátedra también. Eh, Ahora le habla Sofía. Desde la historia, viendo los sucesos que están pasando, hablando geopolíticamente,
pareciera que estamos en una transición. ¿Se puede hacer una comparación cuando cayó el rey de España bajo Napoleón y termina ahí, comienza la liberación de nuestros pueblos? ¿O se puede comparar que estamos similar, tipo parecido en la actualidad? Hola Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, mira, por ahí es muy difícil establecer paralelismos históricos porque los hechos, la historia no se repite, digamos, la historia en todo caso se reanuda con nuevos protagonistas, con nuevos desafíos, pero indudablemente estamos ante un cambio de régimen que ya no va a ser, por supuesto, la vieja caída de la monarquía absolutista de principios del siglo XIX que dio origen primero a la Revolución de Mayo, a esta independencia, pero yo creo que estamos frente a un régimen básicamente conducido por la partidocracia neoliberal en su versión socialdemócrata o en su versión neoliberal, que ha llegado a un punto de crisis realmente profundo. Y ahí es donde realmente la historia vuelve a hacer su aporte generoso, porque es solamente estudiando y revisitando la historia que uno puede empezar a encontrar algunas guías, algunas herramientas o algunas pistas para pensar cuál debería ser el devenir de la Argentina en el marco de esa crisis o de este cambio de régimen que te estoy enunciando. Pero sí, estamos ante una crisis muy, muy profunda, indudablemente, que no sé cómo se va a resolver. Lamentablemente uno lo que está observando en el escenario es que pareciera que la crisis se resuelve por derecha. Pero bueno, esperemos que no, porque realmente sería nuevamente vivir una tragedia histórica para nuestro pueblo. Maximiliano, volviendo de nuevo hacia lo que hemos iniciado como eje, la primera pregunta de historia y pensamiento nacional. Para vos, ¿qué significó, cuál es el legado que dejó Norberto Galazo, como vos como discípulo de él, a la historia? Bueno, mira, yo creo que Norberto Galazo hoy es indudablemente el historiador número 1 de la Argentina. Yo tengo, aparte de trabajar con él en muchos proyectos en los últimos 25 años, tengo una amistad personal, o sea que lo conozco, y creo que su aporte se mantiene vigente porque es un hombre coherente. Él a lo largo de toda su trayectoria ha sostenido 3 pilares grandes en su pensamiento. Primero, una fuerte y profunda crítica a la cultura colonial de dominación. Después, bueno, indudablemente sus lúcidos aportes al pensamiento nacional y popular, que uno los puede visualizar en su producción escrita sobre Jaureche, sobre Scalabrini Ortiz, por ejemplo, y sobre todo porque Norberto es un orientador, es un hombre que nos muestra los caminos posibles para no solamente estudiar la verdadera historia, sino para encarar la lucha por la liberación nacional y social de la patria, que es en definitiva el objetivo que todos debemos imponernos. Por otra parte, como historiador específicamente, yo te decía que creo que es el número 1, porque él ha construido a lo largo de 60 años de carrera y más de 65, 70 libros publicados, un relato histórico que es una herramienta de liberación, porque él ha corrido el velo de todas las mentiras, las omisiones, los falseamientos y los silenciamientos que han caracterizado a los libros de historia que fueron escritos por los próceres, entre comillas, del liberalismo antinacional, que en definitiva no eran más que mitógrafos y evangelizadores. Es decir, yo creo que el aporte de Norberto Galazo es sensacional porque básicamente es un hombre que cuenta con una humildad extraordinaria, no tiene la soberbia que tienen los académicos, no es un petulante, no pontifica desde ninguna torre de marfil, es decir, él habla y escribe con claridad, no, de alguna manera se presenta como un maestro de juventudes, o sea que yo me permito calificarlo hoy como el gran historiador del pueblo. Ahora yéndonos una pregunta más hacia la historia, ese revisionismo que él desarrolla y que rompe con esa historiografía liberal militarista, ¿se ve reflejado cuando aborde, en qué periodo que él analiza se ve reflejado ese planteo historiográfico que desarrolla Norberto Galazo? Bueno, ese revisionismo histórico en el cual yo comparto los lineamientos de trabajo con él,
y lo vengo acompañando desde hace muchos años, es un revisionismo histórico que se define como federal, provinciano y latinoamericano, antiimperialista, por supuesto, pero que de alguna manera propone una mirada sobre los verdaderos protagonistas de la historia y el protagonismo popular en los grandes hechos de la historia argentina. Norberto básicamente trabaja el siglo XIX y el siglo XX, allí está expresada su concepción en sus famosos 2 tomos de la historia argentina que ha publicado la editorial Coligüe ya hace algunos años, y desde la mirada también de este revisionismo federal provinciano, latinoamericano y socialista, también ha construido, creo yo, 2 o 3 grandes libros que son sensacionales y que ningún militante del campo nacional y popular debería dejar de leer, que es la biografía de San Martín, Seamos libres y lo demás no importa nada, y los magníficos 2 tomos de la biografía de Perón. O sea que yo creo que el gran aporte de Norberto está ahí, en el proceso histórico argentino del siglo XIX y del siglo XX, y sobre todo en el descubrimiento o en la puesta en el escenario del protagonismo de las masas populares en la historia, que estaba circunscripta indudablemente a los análisis que los escritores del otro campo hacían, pero siempre de manera crítica y denostadora, porque el pueblo parecía una entelequia que nunca tenía un protagonismo como el que debía tener, porque la historia la hacen las élites, según ellos, la hacen las minorías ilustradas del vecindario porteño sobre todo, y bueno, de alguna manera ese verdadero protagonismo popular estaba ocluido, estaba escondido, estaba omitido, y Norberto lo saca a la luz, y ahí me parece que ese es un gran aporte que él hace. Esa parte que es lo que vos decís, esta parte de cómo miraba la historiografía liberal militarista, se ve mucho cuando analiza el periodo de las autonomías provinciales, cuando se muestra, y también se ve reflejado en el pensamiento sarmientino, de que el caudillo era un líder tirano y bárbaro, y cuando analiza el peronismo ni a hablar, que se pone más fuerte, se ve mucho, vos lo ves en esa parte como que lo que va a hacer Norberto Galaz es romper con esa mirada casi sarmientina que tenía la historia. Sí, claro, y esa mirada sarmientina, que también es la mirada mitrista en ese sentido, es la mirada de una historia donde los verdaderos protagonistas son los sectores aristocráticos de las ciudades, ¿no es cierto? O sea, el eje de la lucha política pasa por las minorías esclarecidas que toman a su cargo la conducción de la lucha política y a las cuales las masas obedecen, ¿no es cierto? Por eso tienen esas calificaciones tan poco amables con los liderazgos provinciales, como vos decías, en la época de las autonomías de las provincias. Por eso para ellos todo es feudalismo, es todo caudillaje, es todo barbarie, ¿no es cierto? Y lo más triste de esto es que si vos tomás esas apreciaciones y las trasplantás a algunos discursos políticos del tiempo presente, vos fijate que siguen apareciendo esas manifestaciones de ese porteñismo más rancio, ¿no es cierto?, de ese elitismo más profundo, esa mirada de desprecio hacia el interior, ¿no es cierto?, hacia sus liderazgos, que son una especie de mitrismo del siglo XXI remozado, pero que ideológicamente responde a la misma concepción. Maximiliano, hace un momento decías que hay, digamos, un resurgimiento del pensamiento nacional a partir del 2001 y con la creación de distintas universidades en la época de los gobiernos kirchneristas. Bueno, estas universidades, la mayoría están en provincia de Buenos Aires. ¿Cómo ves el desarrollo del pensamiento nacional en el interior del país hoy en día? Bueno, yo creo que hay un desarrollo muy fértil en el interior del país. Lo que pasa es que, bueno, la industria cultural, lamentablemente, está manejada desde la mirada porteñocéntrica, los grandes medios de comunicación, las radios, los suplementos culturales de los grandes diarios. Pareciera como que toda la producción cultural e historiográfica se hace y se deshace en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, en el interior yo he recorrido bastante el país, porque me han invitado muchos amigos y compañeros en la última década a distintas provincias, y siempre me encuentro con compañeros que están
en la labor de la producción de conocimiento, ya sea en el ámbito de la historia local o de la historia más general argentina. Lo que pasa es que, claro, trabajan en la más absoluta de las soledades, muchas veces sin ningún tipo de soporte, digamos, económico que lo sustente, con la pasión del historiador militante, y muchas veces ese tipo de producciones no llega a los grandes circuitos de difusión. Pero hay gente muy valiosa trabajando en el interior y produciendo conocimiento socialmente relevante y útil para la liberación nacional. No quisiera nombrarlos a todos porque tengo miedo de olvidarme algunos, pero tengo muchos amigos en el interior del país que están dedicados a esta tarea y a rescatar aquello que la historia mitrista ha deliberadamente omitido, falseado, escondido o ninguneado. Hace poco hubo un Congreso Nacional del Pensamiento Nacional Latinoamericano que se hizo en la Universidad Nacional de Lanús. ¿Vos nos podés contar tu experiencia, si has participado de ahí? Y para vos, ¿por qué es importante que se tienen que realizar estos congresos en una universidad pública, estos congresos de pensamiento nacional latinoamericano? Sí, realmente fue una tarea enorme la que llevaron adelante los amigos y compañeros de la Universidad Nacional de Lanús. Yo lamentablemente estaba con una gripe espantosa, por eso no pude participar, porque realmente estuve mal, con una gripe que me tuvo a mal traer. Pero sí, yo celebro y lo felicité, porque me parece sumamente productivo e interesante que el pensamiento nacional tenga también sus propias instancias de producción y de validación científica, y que sea algo que realmente produzca conocimiento socialmente relevante, porque replicar los modelos académicos de las grandes universidades, donde los congresos son pequeñas reuniones de sectas o de tribus, donde 4 o 5 escriben para que se lean, para hacer esos papers, ¿no es cierto?, anodinos e insulsos que terminan leyéndose entre 4, no me parece que sea muy productivo. Yo creo que acá, en el Congreso de Pensamiento Nacional, que organizó la gente de Lanús, campeaba otro espíritu, ¿no es cierto?, la idea de que la socialización de la cultura es lo que debe mover a este tipo de emprendimientos. Y yo la verdad que eso lo aplaudo, lo celebro, y me encantaría que se mantuviera en el tiempo. Y ahora, como nosotros somos un medio de comunicación popular y federal, ¿qué rol juega la comunicación en la divulgación y transmisión y producción del pensamiento nacional? Yo creo que juega un rol fundamental. Por eso te decía al principio de esta charla que yo les agradezco mucho que me hayan convocado, porque en general aquellos historiadores que trabajamos dentro de las coordenadas, tanto historiográficas como ideológicas, de este revisionismo federal, provinciano, latinoamericano y antiimperialista, no solemos tener mucho espacio en los medios de comunicación para difundir nuestras ideas. Y yo creo que juega un rol fundamental porque justamente ahora que estamos prontos a cumplir los 40 años de democracia, una de las asignaturas pendientes que nos debemos como país justamente es que el debate sobre el pasado forme parte, ¿no es cierto?, de la digamos, del nuevo diseño de la democracia argentina, porque así como hemos puesto a debate tantas cuestiones, me parece que debatir sobre el pasado en un ámbito de pluralismo de ideas y de igualdad de oportunidades, donde todos los historiadores podamos expresar nuestros puntos de vista, me parece que sería muy sano para mejorar la calidad democrática argentina. Por eso creo que la comunicación juega un rol fundamental, porque si la comunicación no permite que las otras voces se difundan, no hay debate equilibrado que se pueda realizar, y la historia oficial va a seguir siendo historia oficial y va a dominar en todo el escenario, ¿no? Claro. Maximiliano, otra vez Sofía, quisiera que nos dieras algunas ideas para que las demás provincias tengan más participación y que no se dé todo desde Buenos Aires, porque prácticamente las provincias por ahí creo que se sienten un poco como discriminados, se podría decir. Vos, que sos historiador, ¿qué ideas nos podrías dar? Porque eso de que las provincias no estén alineados a lo mejor con lo que se plantea desde Buenos Aires, yo creo que está como separados y eso no favorece al nacional, ¿no? Sino más bien en contra le juega, me parece. Sí, yo pienso, la verdad, que no tengo una respuesta completa para esta pregunta que me hace Sofía,
porque esto demandaría indudablemente una articulación con la política, porque aquel que se dedique a investigar o a escribir sobre la historia, como dije al principio de la charla, no puede estar desligado, digamos, del análisis de la política. Yo creo que en principio habría que reforzar el federalismo historiográfico, habría que reforzar aquellas instituciones que en el interior del país se dedican a producir conocimiento, y no esperar que todo el conocimiento sea validado únicamente o desde la Academia Nacional de la Historia o desde las grandes universidades, digamos, porteñas. Yo creo que hay que apuntalar el trabajo de jóvenes investigadores, de hombres y mujeres del campo popular, que muchos de ellos se vienen quemando las pestañas para producir conocimiento, y bueno, me parece que ahí está un poco el secreto, darles un espacio, darles un lugar, permitirles la divulgación de las ideas, y creo que el Estado también debería tener un rol fundamental a la hora de diseñar una política cultural que permita la divulgación, porque muchas veces hay muchos investigadores o compañeros del campo popular que han tenido grandes producciones, pero que no las pueden publicar, porque hoy publicar en la Argentina realmente es de una audacia, digamos que lo hacen muy pocos, porque los costos son muy elevados, y por ende después la distribución es difícil, es muy difícil editar un libro hoy en la Argentina. Por eso yo creo que faltaría una política estatal que se proponga esto, ¿no es cierto? Apuntalar el trabajo de los que producen y garantizar una circulación equitativa de las ideas. Esto lo pienso a nivel general. Por supuesto que esto no es una abstracción, como te digo, esto tiene que estar vinculado político, que se plantee, ¿no es cierto?, la importancia del estudio de la historia y que conciba la idea de que la historia no es solamente un lugar donde vamos a analizar hechos viejos, sino que es un lugar que nos permite, justamente conociendo el pasado, entender el presente e imaginarnos el futuro hacia donde navega nuestra querida Argentina. Claro. Bueno, ¿cómo se llama, Maximiliano? Sabiendo que los tiempos son cortos y tiranos como la oligarquía argentina. Sí, tal cual, tal cual. Queremos agradecer un montón por cederle tu tiempo al Multimedia Mordisquito. ¿Algunas palabritas que le quieras dejar a la audiencia de TD Ceilán y a todos aquellos estudiantes de historia que te están escuchando en todo el país? Bueno, si yo me animaría a decirle a la gente joven que no se quede solamente con las lecturas que les ofrecen los ámbitos académicos, que desarrollen el pensamiento crítico, que cuando alguna temática les provoque interés, que busquen la producción alternativa, que siempre hay producción alternativa, que el revisionismo histórico ha sido muy fértil en los últimos 100 años, y que no hay que quedarse solamente con una interpretación, que cada hecho de la historia argentina tiene por lo menos 3 o 4 interpretaciones distintas, y me parece que el objetivo de un buen profesor de historia que pueda ejercer el pensamiento crítico es en principio conocer todas las interpretaciones que las distintas corrientes historiográficas han producido sobre los distintos hechos que conforman la trama de la historia argentina. Eso creo que me parece que sería lo más útil y lo más sensato que yo le podría decir a una persona joven que está formándose. Porque a veces si no uno termina leyendo solo aquello que le dieron para leer en la universidad y se queda medio rengo, ¿no? Porque las explicaciones quedan cortas y los temas no se explican, y bueno, y ahí queda un poco el vacío y la formación que después el docente la replica en las aulas. Por eso la historia oficial tiene tanto vigor, a pesar de que omite bastante y miente mucho. Claro, muy Bueno, interesante. muy buen análisis, muy buena definición. Muchísimas gracias, Maximiliano, por cederle tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la por la entrevista del día de hoy. Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado, por brindarme este espacio, y quedo a disposición de ustedes para cualquier otra oportunidad. Dale, ok. Perfecto. Muchísimas Muchas gracias, Maximiliano, por cederle tu tiempo. A ustedes, muchas gracias, un abrazo. Hasta Igualmente. luego, chao, chao. Adiós.